Muy bien, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio de Rambam. Estamos estudiando Mishneh Torah, la obra magna del Rambam, lo que se conoce como el Yad HaZaká, los 14 volúmenes en los cuales el Rambam compiló todo lo que es Halajá, y estamos estudiando el primero de los libros que se llama Sefer Hamadá, es decir, el libro del conocimiento, comenzando con las primeras leyes que se llaman Ilhot Yesodé a Torah, las leyes fundamentales de la Torah. Este libro o este apartado se compone de 10 capítulos y hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar el noveno y el décimo y con ello vamos a concluir Ilhot Yesodé a Torah, las leyes fundamentales de la Torah, y en buena hora, el próximo lunes, ya comenzaremos el nuevo, otro nuevo libro que se llama Ilhot Deot, es decir, las leyes de los pensamientos. Bien, vamos a ver exactamente a qué se refiere Deot la semana que viene. Gracias a todos los que saludáis, todos los que estáis conectados y a todos los que después vais a ver el vídeo en diferido. Vamos allá con nuestro estudio, pero antes quería dedicar el estudio de manera muy especial para la Refuah Shelema de Israel ben Abraham, que a Kadosh Baruj Hu le mande una rápida refuá, una curación rápida y completa después de su operación, que haya sido exitosa, Bezrat Hashem, que es un fiel seguidor de nuestros shiurim y de nuestro canal. Vamos a comenzar entonces ahora sí con el estudio. Nos dice así, noveno capítulo, Ilhot Yesodei Torah. Dice, Davar barur umeforash batorah, dice, algo claro y explícito en la Torá es que esta Torá es un precepto que se mantiene para siempre. Es decir, Omedet leolam ulolme olamim, para siempre y para todos, para toda la eternidad. En la lo shinui velo geraon velo tosefet. No tiene ningún cambio, ni sufre eliminaciones, ni agregados, y como dice la Torá, dice el versículo, todas estas cosas que yo te estoy ordenando a ti de hacer, que cuidéis y que hagáis, lo tosef alab velotigram imenu. Es decir, no añadas sobre ello, ni reduzcas de ello. Así nos dice la Torá en el libro de Devarim. Beneemar, y también dice el versículo, también en Devarim, es decir, las cosas que son reveladas son para nosotros y para nuestros hijos de hacer todas las palabras de esta Torah. Halamata, ¿qué aprendes de aquí? Que todas las palabras de la Torah tenemos la obligación de cumplirlas por siempre. Vejen Omer, y también trae otro versículo más que está en Vayikra que dice, Hukat olam ledorotechem, una ley eterna para vuestras generaciones. Beneemar, y dice también el versículo, en Devarim nuevamente, Lo bashamaimhi, que la Torá no se encuentra en los cielos. Halamata, ¿qué aprendemos de aquí? She'en navi rashai lechadesh dabar me'ata. Es decir, que desde el momento en el que la Torá fue entregada a Moshe, todo lo que Moshe nos enseñó, un naví, un profeta, no puede venir a traer nuevas cosas que se agregan sobre ella. Bien, entonces dice el Rambam, le fijas, im yamodish, si viene una persona, ven mi Israel, ven mi naumot, ya sea que es del pueblo de Israel o del resto de pueblos del mundo, veyase o tu mofet, y va a hacer una señal o un milagro, veyomar, y va a decir, Shashem shelachó leosif mitzvah o ligroa mitzvah, que Dios lo mandó para añadir una mitzvah o para quitar una mitzvah. O le faresh be mitzvah mina mitzvot perush shelo shamanu Moshe, o para explicar esa mitzvah de una manera diferente a como nosotros la escuchamos de Moshe. O shamar, o que viene y dice, shotana mitzvot, que esas mitzvot shenistabu bahen Israel, las cuales tenemos la obligación de cumplir, enam leolam uldoredorot, no son eternas para todas las generaciones. Ela mitzvot lefiz manayu, sino que son mitzvot de aquel entonces.
Bien, ¿alguna vez hemos escuchado este argumento? No, esto era antes, que había que hacer esta mitzvah, pero ahora ya vivimos en un mundo moderno y esto no nos afecta a nosotros. Harezé Nabi Sheker, dice el Rambam, esta persona que asevera esto, que Dios le mandó para decir esta cosa, es un profeta falso. Bien, no sé si os dais cuenta que esto sí que ha ocurrido en la historia, ¿verdad? Tenemos gente a nuestro alrededor que vive en un tipo de creencia que está basada justamente en alguien que vino a modificar las leyes de Moshe según diciendo, no, yo soy capaz de hacer un prodigio y ahora lo que era Shabbat se vuelve domingo y lo que era kosher ahora se vuelve, lo que no era kosher ahora se vuelve permitido. Bien, entonces Rambam, tener también en cuenta esto. Rambam está viviendo en España, o eso ya lo escribió, en realidad lo escribió ya en Egipto, pero ha pasado por una trayectoria de vida desde España en todo su recorrido por el norte de África, en el mundo musulmán, ¿bien? Y tiene la fuerza de venir y hablar en contra de este tipo de personas que vinieron a decir en nombre de Dios que las leyes que Hashem nos dio a través de Moshe han cambiado. Shareba leahish nebuatosh el Moshe. ¿Y cómo sabemos que es un falso profeta? Porque viene a contradecir la profecía de Moshe. Es decir, lo vimos la semana pasada, que qué es lo que hacía que un profeta fuese verdadero. El hecho de que Moshe era un verdadero profeta. Entonces, si él pone en duda la profecía de Moshe, se está poniendo en duda a sí mismo como profeta. Y dice el Rambam, umitato begenek. Entonces dice, y la condena que tenía esta persona, falso profeta, era el estrangulamiento. Sabemos que en la Torá existían 4 tipos de penas capitales y una era el estrangulamiento. Veal sheezid ledaber beshem Hashem, asher lo tzivau. ¿Por qué era esto? Porque él transgredió hablando en nombre de Dios sin que Dios se lo ordenara. Shehu Baruch Shemo, si vale Moshe, porque Hashem le ordenó a Moshe, Shamizvah Azot, que esta ley, esta ordenanza, la ordenó Lanu Ulbanenu Adolam, nos la ordenó para nosotros y para nuestros hijos por siempre, Lo Ish Velo Vihazer. Es decir, que no podía ser cambiada ni por una persona ni por ningún otro ser humano. Bien. Segunda alajá. Dice la segunda alajá. Inken, si es así, lama neemar batorá, navi akim lahem, mikere bajechem, tamoja, venatati de baray befid, vediver alehem et kol asher atzaben. Si estamos diciendo que desde Moshe la Torá no es inmutable, entonces ¿por qué la Torá nos dice igualmente que un profeta voy a establecer para vosotros, de entre vuestros hermanos como vosotros, y pondré mis palabras en su boca, y os hablará y os dirá lo que yo os ordeno? Es decir, ¿qué necesidad hay? Ya sabemos lo que Dios nos ordenó. Dice, Lola Sodat, perdón, Lola Sodat Huba. Dice, este profeta no viene para hacer una religión nueva. Era el Etzavot al Dibre HaTorah, Ulazir Ha'am, Shelo Yabru Aleh. Sino que el profeta, la función del profeta era únicamente ordenarnos nuevamente que cumplamos con las palabras de la Torá y de advertirnos que no transgredamos esas prohibiciones. Que Moshe amara a Aharón Shebahem, como dijo el último de los profetas que aparece en el Tanaj, que se llama Malachi, dice Zichru Torat Moshe Abdi. Recordad la Torá de Moshe mi siervo. Así dice Hashem. Es decir, todo queda pendiente a Moshe mi siervo. Bien. Vejen, y de la misma manera, Inzibanu Bedibre Harrashut, si nos ordena acerca de situaciones contingentes o temporales u opcionales, como podríamos decir. Por ejemplo, Lehu Lamakom Ploni, tenéis que ir a tal lugar. O al Lehu, no vayáis a tal lugar. Asum Milhamah Hayom, hoy tenéis que salir a la guerra contra tal enemigo. O Alta Asu, o no salgáis a la guerra. Banu Jomá, construid la muralla, o Altibnu, o Altibnua, no la construyáis. Mitzvah lishmoalo. Es una mitzvah de escuchar a ese profeta que nos está dando esta consigna.
Ve'aover al debarab, y el que transgrede estas palabras, hayav mitad bide shamaim, será justiciado por el shamaim, por el cielo. Sheneemar, como dice la Torá en el libro de Devarim también, Vehayá, Aish asher lo ishma, el dibrea, el de Barai, y será la persona que no escuche mis palabras, asher yedaber ishmi, que él va a hablar en mi nombre, Anoji edrosh mimen, me'imo. Yo me voy a ocupar de buscarle las cuentas. Vejen, tercera alajá, dice Rambam, Navi shabar al dibre atzmo, vekovesh nebuato, hayav mitad bide shamayim. Si un profeta transgredió él mismo lo que él mismo declara, y o que él se abstiene de comunicar su profecía, tiene pena de muerte por el shamayim también. Por ejemplo, Yoná, ¿os acordáis de la historia de Jonás? ¿Sí? Yoná viene a Hashem y le dice, vete a la ciudad de Ninvé y clama contra ella. ¿Y qué hace Yoná? Yoná coge y se escapa para evitar transmitir el mensaje que Dios le dio. ¿Qué le pasa a Yoná? Se lo traga un pez. Esa es su pena de muerte. ¿Sí? Después Yoná hace teshuvá y el pez lo escupe, etcétera, etcétera. Ubishelostan Neemar, sobre las tres cosas, dice Anoji Edrosh Mimenu. Es decir, la Torá se refiere a ello de la misma manera, yo voy a buscarlo a él. Anoji Edrosh Me'imo, perdón. ¿Sí? Es decir, que del cielo Hashem se encarga de rendirle las cuentas. Vejen, de la misma manera. Im Yomar Lanu Hanavi, Shenodan Lanu, Sheunavi, la voz de la Mikom Misbot Hamurot Batorah, o el Misbot Harbe, si viene un profeta que nosotros sabemos que es un profeta, tenemos pruebas de que es profeta, y ahora viene y nos dice que tenemos que transgredir una sola de las misbot de la Torah, o muchas de las misbot de la Torah, ben kalot ben hamurot, ya sea que sean misbot leves o que sean misbot graves, le fisha por la situación temporal, mitzvah lishmoa lo, es una mitzvah escucharlo a él. Vekach lamavnu mechachamim harishonim, mi pene hashemua. Así lo aprendimos de los primeros sabios de la boca, que aprendieron directamente de la boca de Hashem. Bakol im yomar lecha hanavi abor al libre Torah. Es decir, sobre todo, cualquier misvah, si te dice el profeta, transgrede estas palabras de la Torah, que Eliyahu behara Carmel, como Eliyahu en el monte Carmel, Shemalo, escúchalo, Hutz me abodazara, salvo para hacer idolatría. Veushe iye hadabar lefisha, y esto solamente que lo estoy diciendo cuando es una situación temporal, que con Eliyahu Behara Carmel, como dijimos, como Eliyahu en el monte Carmel, Sheikribo la Abahutz, que ofreció una ofrenda fuera del templo. Virushalayim Nivjara, y ya existía la ciudad de Jerusalén, que era el lugar destinado para las ofrendas. Yamakriv Bajutz Hayav Karet, la persona que ofrecía una ofrenda fuera del Bet HaMikdash tenía Karet, es decir, escisión de su alma. Pero como sabemos que él es un profeta verdadero, Misbah Lishmoalo, es una misbah escucharlo, Vegam Bazen Emar, y sobre esto también es lo que se refiere el versículo, Elab Tishmaun, a él habréis de escuchar. Bien, lo que se refieren aquí con el profeta Eliyahu es cuando Eliyahu confronta a los profetas del Baal. Baal era una de las deidades de Canaán, y el pueblo de Israel se había desviado hacia el Baal, y entonces Eliyahu convocó al pueblo y a los profetas del Baal en el monte Carmel, y ambos hicieron una ofrenda. El hecho de hacer una ofrenda fuera del Bet HaMikdash era algo que estaba prohibido. Bien, pero por la situación del momento, Eliyahu cogió y lo hizo. Normalmente, si hubiese transgredido sus propias consignas, el profeta tendría pena de muerte del cielo. Pero aquí, como es una situación de emergencia, entonces por eso nosotros le escuchamos y hizo lo que hizo. O, ya que estamos en el mes de Adar y nos vamos acercando a Purim, el famoso ayuno que Esther ordenó a todo el pueblo por medio de Mordejai era justamente en Pesaj. Pesaj es una fiesta de la Torá y hay una mitzvah de la Torá
de comer matzá la primera noche de Pesaj. Sin embargo, ese año no comieron matzá. ¿Por qué? Porque la situación requería en ese momento del ayuno del pueblo. Entonces transgredieron, por así decirlo, entre comillas, una mitzvah de la Torá por la situación temporal, por medio de la orden rabínica que les dio, que le dieron Mordejai y Esther. Muy bien, ahora dice, Veilu, Sha'alu, et Eliau, Veambrulo, y dice, no obstante, si hubieran preguntado a Eliau y le hubiesen dicho, Ne'aikar Masha Katuv Batorá, Penta Aleo Loteja Bejol Makom Asher Tir'eh, ¿cómo hemos de eliminar algo escrito en la Torá? No podrás presentar un sacrificio en cualquier lugar. Que allá Omer, él habría dicho, Lo, el Amakriv Bajuz Leolam, Hayav Karet, Kemo Shetzivá Moshe. Es decir, si le hubiesen preguntado a Eliau, ¿podemos ofrecer una ofrenda fuera del Betamikdash? ¿Qué hubiese respondido Eliau? No, no se puede. Tenemos que hacer como nos dijo Moshe. Abaranía Yom, pero yo hoy, a Krif Bajutz, voy a ofrecer una ofrenda fuera, Bidbar Hashem, en nombre de Dios, que dele a Hish Nevi Baal, para vencer a los profetas del Baal. Adere Hazot, y de esta manera, Im Tzivu Kol Neviim Laabor Lefishaa, si todos los profetas si todos los profetas ordenan de transgredir por el momento temporal, misvah lishmo alehem, es una misvah escucharles en ese momento. Mimamru, y si dijeran, shadabar ne'ekar leolam, pero si dijesen que esta misvah desapareció para siempre, mitatam behenek, entonces ahí tenían la pena de muerte, como dijimos antes. Shatorah amra, porque la Torah dijo, lanu ulbanenu adolam, para nosotros y para nuestros hijos, para la eternidad. De la misma manera. Imakar davar midebarim shelamdu mi pia shemua. Es decir, si viene el profeta a eliminar algunos de los conceptos que hemos recibido oralmente, la Torah oral, o sheamar bedin midine Torah, sheashem tziva lo, sheadin kahu, o si dice sobre alguna de las leyes de la Torá que Hashem le ordenó que la legislación fuera de un modo específico, veja alajá, y la alajá que libre ploni, se fija según la opinión de tal sabio, Harede Nabi Sheker Beyahanek. Este es un profeta falso y por lo tanto es condenado a la pena de muerte. A pesar de que haya hecho cualquier milagro. Afalpi Shasa Ot, Shareba Leahish Torah Shamra, porque viene a contradecir a la Torah que dijo, Lo Bashamaim Hi. La Torah no está en los cielos. Abalefisha, pero si es por una situación temporal, se le escucha. Bien, es muy interesante este versículo de Lo Bashamaim Hi. ¿Qué quiere decir? Que la Torah cuando dice no se encuentra en los cielos, quiere decir que la Torah, una vez que fue entregada al pueblo de Israel, fue entregada para que se cumpla aquí en la tierra. Bien, y nosotros hay dos lecturas. Por un lado, Lo Bashamay Mihi quiere decir que la Torah no es algo lejano a nosotros. No nos está pidiendo que seamos ángeles o superhombres. No es algo que está fuera de nuestro alcance. Lo Bashamay no es algo que es inalcanzable para nosotros, sino que dice el versículo al final, dice, Befija u la azota. Está en tu boca y en tu corazón poder cumplir con las palabras de la Torah. Bien, entonces por eso mismo, si él viene a contradecir esta Torah, porque me dijeron del cielo que ahora, no, la Torah ya no está en el cielo. La Torah está aquí para que nosotros podamos cumplirla. Bame de Barim Amurim, entonces continúa el Rambam para terminar este noveno capítulo. Dicen, ¿a qué casos nos referimos? Beshar Mitzvot, sobre todo el resto de Mitzvot. Abal, pero, Babodazara, si estamos hablando de la idolatría, en Shominlo, no se le escucha a este profeta. Afilu de Fisha, incluso si es temporalmente. Afilu, asa otot umufetim gedolim, incluso que hizo grandes señales y milagros. De Amar, y dijo, que Hashem tzibau, que Hashem le ordenó, shete abed abodazara hayom bilbad, que Hashem le ordenó y le dijo que haga idolatría solamente hoy, o Beshazo bilbad, o en ese momento específico, Arezé diber Sara al Hashem. Esta persona
está desvirtuando el mandamiento divino. Amar, y sobre esto la Torah nos ordenó y dijo, si se cumplió esa señal o esa maravilla, Lotishma, no escuches el Dibrea Hanabiahu, las palabras de ese profeta, o el Jolem Halom, o al que viene a soñar sueños. Kidiber Sará ala Hashem Elokehem, porque lo que está haciendo es desvirtuar a Hashem, vuestro Dios. Es decir, ¿de qué está hablando aquí? Viene una persona y dice, por ejemplo, va a, mañana a las 11 del mediodía va a llover café, ¿bien? Y de repente, mañana a las 11 del mediodía empieza a llover café. Dice, wow, ha hecho un prodigio. A ver qué nos dice este profeta. Entonces viene este profeta y nos dice, no, ahora tenemos todos que hacer idolatría a las plantas del café. Entonces, a pesar de que la señal se cumplió, no es un profeta verdadero y no debemos escuchar. Ahí está la famosa historia de Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi fue uno de los falsos profetas que tuvo el pueblo de Israel. Este Shabbatai Tzvi, pues estuvo viviendo, principalmente tuvo su acción en Turquía, ¿bien? Y en Rusia había un rab muy importante que se llamaba el Taz, Turez Zahab, por su comentario al Shulchan Aruch, y el Turez Zahab escuchó sobre Shabbatai Tzvi. Entonces, ¿qué hizo? Cogió y mandó a su hijo a verificar si realmente esta persona era el Mashiach. Bueno, el hijo del Taz se fue a la comunidad de Shabbatai Tzvi, creo que era en Smirna, si no me equivoco. ¿Y qué se encontró? Se encontró una comunidad increíble, una comunidad que cuidaba Shabbat, que había ayuda al prójimo, que realmente miraba eso y decía, si estos no son los tiempos del Mashiach, no sé, bien. Y entonces, cuando finalmente pudo conocer a Shabbatai Tzvi, Shabbatai Tzvi se interesó por él, le dijo, ¿de dónde vienes? Dijo, bueno, vengo de Rusia. Uy, de Rusia, ¿y cómo es la vida de los judíos en Rusia? Dijo, bueno, la verdad es que vivimos oprimidos por el malvado zar. El zar nos hace la vida imposible y no nos permite vivir libremente como judíos. Entonces vino Shabbatai Tzvi, tomó un palo y dijo, de la misma manera que yo rompo este palo, que así Hashem rompa el yugo del zar sobre el pueblo judío. Bueno, cuando volvió el hijo del Taz a ver a su padre, le dijo a su padre, bueno, ¿y qué? Dijo, mira, la verdad es que pinta muy bien, la verdad, todo parece muy kasher. Y entonces le dice, incluso habló sobre el zar. Dijo, hijo mío, el zar ha muerto. Dijo, ¿cómo que el zar ha muerto? Sí, sí, repentinamente. Y dice, bueno, ¿y cuándo murió? Porque él cogió y rompió un palo para... Entonces verificaron la hora y efectivamente en el momento en el que Shabbatai Tzvi rompió ese palo, el zar murió. Le dijo el Taz, ¿sabes qué? No es, no es el Mashiach. ¿Por qué? Porque el Mashiach no necesita de un signo, de una acción para, para que el malvado muera, como dice el profeta. ¿Sí? Ubroach sefatav yamit rasha. Con el espíritu, con el hálito de sus labios, matará al perverso. Bien, entonces aquí tenemos más o menos la misma situación. Es decir, aunque se cumpla la señal o la maravilla, ¿sí? Que acabó Shabbatai Tzvi, cogió a todos los judíos que le seguían y los convirtió al Islam. Bien, así que a ese profeta, aunque se cumpla sus prodigios, si él viene y nos dice hay que hacer Avodat Zará, hay que hacer idolatría, no hay que escucharlo y sabemos que es un falso profeta. Porque viene a contradecir la profecía de Moshe, y por lo tanto, de Bevadá, y sabemos con certeza que es un falso profeta. Mejor Sheasá, y todo aquello que hizo, Belat Vejishuf Asa Veijanek. Solamente hizo trucos y prestidigitaciones y está condenado a la pena de muerte por ahogamiento. Muy bien. Seguimos, con esto hemos terminado el 9º capítulo. Bien. Vamos a comenzar el 10º capítulo. El 10º capítulo es el último de este Sirjot Yesodea Torah.
Bien, tiene solamente 5 alajot. Bien, dice así el 10º capítulo. Comenzamos, Beshara Tová, dice, Kol Navi Sheyamot Lanu, Veyomar, todo profeta que se nos presente y declare delante de nosotros, Hashem Shelajo, que Hashem lo envió. No צריך לעשות אות כאחד מאותות שמשה רבנו, o כאותות אליהו ואלישע. No hace falta que haga un gran milagro, como los milagros de Moshe, o los milagros de Eliyahu, Anabí o de Elisha. שיש בהם שינוי מנהגו של העולם, que en esos milagros hay un cambio de la naturaleza del mundo. Es decir, no hace falta que convierta el agua en sangre, ni que haga que la lluvia caiga de abajo para arriba. No hace falta cambiar la naturaleza para demostrar. Ela, האות שלו, שיאמר, דברים העתידים להיות בעולם, ויאמנו דבריו. Es decir, ¿cuál es la señal? Debe presentar es declarar algo que ha de ocurrir en el futuro y que su declaración se ha de verificar, pero con la mayor exactitud posible. Shenemar, porque dice el versículo, Vejitomar, y si vienes a decir viva abeja en tu corazón, Ejaneda, etadabar, ¿cómo vamos a saber que esto es, que realmente es un profeta? Bien, por lo tanto, cuando le fijas, dice Rambam, que Sheyabó Adam, a Raúl Linbuá, cuando se presenta una persona que es apta para recibir la profecía, como estudiamos la semana pasada, con esas cualidades personales, con esa sabiduría, con esa conducta especial, con esa conexión de su intelecto con la divinidad. Cuando se le presenta a esta persona, Bemalahut Hashem, es decir, que está imbuido de realeza de Dios, velo yavó leosif, velo ligroa, y no viene a añadir o a eliminar mitzvot, era la voz de Tashem, de mitzvot a Torah, sino que viene únicamente a servir a Dios en las mitzvot de la Torah. En Omrinlo no se le dice que era la Nuetayam. A ver si es verdad que eres profeta. Ábrenos el mar, ¿sí? O Ahayem Amet, o resucita a este muerto, Recayó Sebaelu, o cosas así. Dejar Kaj, y después de que nos hagas este milagro, Naamin Ubeja, te vamos a creer. Ela, entonces, ¿cómo se hace? Omrinlo le decimos, Innaviata, si tú eres un profeta, Emorlanu de Barim Haatidim Liot, cuéntanos qué es lo que va a pasar. Veú Omer, y él dice, Veanu Mejakim Lo, Lirot, Hayabou de Barab, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Solamente esperar a ver si realmente se cumplen esas cosas. Vimlo Yabou, y si no vinieron, no llegaron a ocurrir. Afilu, Nafel Dabar Ejad Katan, incluso si falla en una pequeña cosa de lo que él predijo, podemos estar seguros de que es un falso profeta. Bien, es como estábamos diciendo antes, viene la persona y dice, Dios me ha dicho que mañana a las 11:18 va a llover café. Bien, bueno, mañana vamos a saber si es un verdadero profeta o no. Salimos a la calle, 11:17, estamos mirando el cielo está azul, despejado, no hay una sola nube. Bien, 11:17 y 58 segundos, de repente el cielo se llena de nubes y a las 11:18, ¡pum!, un trueno y empieza a llover café. Bien, ahí podemos estar seguros de que es un profeta. Ahora, si viene y dice, mañana a las 11:18 va a llover café, y son las 11:17 con 58 segundos, el cielo se pone negro, bien, y empieza 11:18, silencio. 11:19, truenos y empieza a llover café. Diríamos, bueno, vale, falló por un minuto. No, falló en un minuto, no es un profeta. ¿Por qué? Porque el profeta lo que hace es transmitir la palabra de Hashem. Y Hashem no se equivoca en un minuto, no se equivoca en medio minuto, no se equivoca en un segundo. Si dice que va a llover a las 11:18:00, llueve a las 11:18:00. Bimbau de Barakulam, y si se cumplieron todas sus palabras, y lleve en Enuk Neeman. Entonces ahí lo vamos a creer. Muy bien. Dice la segunda alajá, Botkino Top, a mí me arbe, se le puede poner a prueba muchas veces. Y Nimseu de Barab Neemanim Kulam, si siempre fueron sus palabras que se cumplieron, como él dijo,
Harezé Naví Emet, es un profeta verdadero. Que Moshe Nehemar de Shmuel, como se dice con respecto al profeta de Shmuel, Veyadá Kol Israel Midan Vead Beersheba, y sabrá todo Israel desde Dan hasta Beersheba, que Nehemán Shmuel de Naví al Hashem, que Hashem era confiable como profeta del Eterno. Bien, entonces hemos entendido que la profecía tiene que ser total y absolutamente exacta. Así ocurrió, por ejemplo, fijaos para un pequeño apunte, cuando Moshe viene a anunciar al faraón el décimo castigo de Egipto, la Macá número 10, la muerte de los primogénitos, viene Moshe y le dice al faraón, así dice Dios, Kahatzot alayla, ani yotze betoch Mitzrayim. Hacia la mitad de la noche yo saldré en Egipto para matar a todos los primogénitos. Preguntan nuestros sabios, ¿qué quiere decir Kahatzot? ¿Cómo a la medianoche? Dice, ¿acaso Dios no sabe cuándo es la medianoche? Le dice, sí, Dios sí sabe, pero el que no sabe es el faraón. Para que el faraón no se equivoque en sus falsas cuentas astronómicas y diga, ah, ya es medianoche, ¿sí? Y todavía no ha venido a la plaga, Moshe es un falso profeta. Entonces Dios no le dijo, dile al faraón a la medianoche. Sin embargo, cuando Dios antes de eso se lo dijo a Moshe, le dijo, Bajatzi Laila, en la mitad de la noche yo voy a salir. Y efectivamente, así fue cuando llegó la 10ª plaga. Dice la Torá, Vaihi Bajatzi Laila, Vashem, Harakol Bejor Beres Mitzrayim. Y fue en la medianoche que Dios pasó por Egipto y mató a todo primogénito. Dice, Valo, Hameonenim, Vakosemim, Omrim, Me Atit Liyot. Pregunta Rambam. Fijaos, el mundo en el que vivía Rambam. ¿Y acaso los espiritistas y los brujos no suelen decir lo que ha de ocurrir en el futuro? Umae Fresh ben Anabí, Ubenam, ¿cuál es la diferencia entre el profeta y ellos? Ela, dice Rambam, ¿la diferencia cuál es? Shameonenim, Vakosmim, Vekayotze Bahem, que estos brujos y estos adivinadores y estos espiritistas, Mixat Dibrehem Mitkaimin o Mixatan en Mitkayemin. Es decir, una parte de sus palabras se cumplen y otras partes de sus palabras no se cumplen. Que en Shenemar, como dice el versículo, Yamduna Veyoshiuch Hobre Shamaim Jozim Bakohavim Modeim Lachodashim Asher Yabou Alaich. Así dice el profeta Yeshayá. Dice que ¿qué vaticinio se cumple? Perdón, que se paren y te salven los que consultan los cielos, los que observan las estrellas, aquellos que te informan de lo que ocurrirá. Ahora dice, me asher, de aquello que, pero no te dice kol asher, todo aquello que va a ocurrir. Porque puede ser que no se cumpla. Mi dibrehem, puede ser que no se cumpla nada de sus palabras. Ela y ubakol, sino que se pueden equivocar en todo. Que Inyan Shenemar, como aquello que dice el versículo, también en Isaías, Mefer Otot Badim Bekosmim Yeholel. Es decir, dice también en Yeshayá, disuelve las señales imaginarias de los brujos enloquece. Bien, es decir, que hay realidades de gente que es capaz a través de engaño o de brujería o de algún tipo de modificación de la impureza, tratar de asemejarse a una persona que es santa y pura y que recibe la palabra de Hashem y engañarnos a través de esas acciones. Bien, vemos, por ejemplo, volviendo a Egipto, que cuando Moshe convirtió el agua en sangre, los magos del faraón convirtieron el agua en sangre. Cuando Moshe sacó las ranas, los magos de faraón sacaron ranas. ¿Cuándo es que no pudieron? Cuando Moshe convirtió el polvo de Egipto en piojos, porque la fuerza de la impureza no tiene efecto sobre algo que es tan pequeño como un grano de arena. Y entonces ahí los magos del faraón que le dijeron, Etzva Elohim Hi, esto es el dedo de Dios. Ya no está dentro de nuestra liga esto. Ya no es
algún tipo de magia, ilusionismo o prestidigitación. Bien, Abal, pero Hanabí, Kol de Barab Kayamim, el profeta, todas sus palabras se cumplen. Sheneemar, porque dice el versículo, Kilo yipol midabar Hashem arsa, porque de las palabras de Dios nada cae a la tierra. Es decir, que no se incumple nada. Vejenu Omer, y así también dice, Hanabí Asher ito halom yesaper halom, Vasher de bari ito yedaber de bari. Emet ma lateben et habar neum Hashem. Dice sobre el profeta Yirmiyahu, dice, el profeta que haya tenido un sueño profético, que cuente ese sueño, y aquel en quien está mi palabra, ha de comunicarla como verdad. Se ha de confundir la paja con el trigo, dijo Hashem. Es decir, ¿acaso vais a equivocar entre algo que es vano con lo que realmente es un mensaje divino? Clomar, es decir, Shedibrea Kosmim Vajalomot, que esas palabras de estos brujos o de estos soñadores, que Teben son como paja, Shenit Arev Bo Meat Bar, en la cual hay un poquito de trigo mezclado. Es decir, hay algo de verdad, pero la mayoría es mentira, es paja. Udbar Hashem, pero la palabra de Dios, que Bar es como trigo, Shem Bo Teben Klal, que no tiene nada de paja. Ubedabar de Ibtia Hakatuv Beamar, sobre esta cosa, sobre esto que estamos diciendo, el versículo nos aseguró y nos dijo, Sheotana de Barim, que esas palabras, Shem Modi'in, Hameonenim, Rakosmin, Le Umot Umhazevin, es decir, que esas palabras que informan, que dicen, los Meonenim, como dice aquí, los videntes, Vakosmim y los brujos. ¿Sí? A ver. Muy bien. A las naciones, son las palabras que dicen a las naciones, y las defraudan. A Naví, Yodí Alahem Dibremet, el profeta les dice palabras de verdad. Ven atem, serihim, limonen, vekosem kayotsebo. Y vosotros no necesitáis de esos brujos o de esos videntes. Sheneemar, porque dice, como dice el versículo, lo yimatzebeja, ma'avir benob ubito baesh. No se hallará entre ti aquel que hace pasar su hijo o su hija por el fuego. Era una práctica idolátrica. Que agoyima porque esos pueblos, Naví Mikerbeja Meajeja. En cambio, toma y elige para ti un profeta de entre tus hermanos. Bien, vamos a hablar un momento sobre la etimología de esta palabra meonenim, porque es interesante. Meonenim viene de la palabra Anán. Anán son las nubes. Entonces, los meonenim, ¿quiénes eran? Los meonenim eran aquellas personas que veían en la forma de las nubes mensajes, ¿sí? Y veían una nube y decía, mira, esa nube es como un bebé. Entonces le decía a la persona, tú vas a tener un bebé, por ejemplo. Bien, a veces nos ocurre que miramos las nubes y empezamos a imaginar formas. Hay que tener cuidado de no caer en este tipo de visión ni de error. Bien. Halamata, ¿qué aprendemos de aquí? Shena Naví Omed Lanu, el aleodienu de Barim Hatidim Liot Baolam, que el profeta está aquí únicamente para indicarnos cosas que ocurrirán en el futuro en el mundo. Misoba Barrab, es decir, la abundancia o la hambruna. Milhamá Shalom, la guerra o la paz. De que se bajen, o cosas así. Afirno surge Yahid, incluso las necesidades de una persona sola. Modialo. Bien, el profeta también le puede anunciar sobre ello. Que Shaul, como Shaul, el rey Shaul, Shavdalo Abedá, Vealach la Naví, le odia lo Mekomá. Es decir, Shaul, como habíamos mencionado la otra vez, perdió perdió las asnas de su padre y estuvo buscándolas y finalmente decidió ir a ver a un profeta para que le indicase dónde podían estar esos animales. Es decir, era la necesidad de una persona sola. Que yo sepa Elu, de la misma manera, Adebarim Hu Sheyomar Naví, estas palabras que va a decir el profeta, Lo Sheyased Data Jeret, o Yosif Mitzvah, o Yigara. Es decir, no es que va a venir a crear una nueva religión
o añadir una mitzvah o a eliminar alguna. Perdón, se me ha metido aquí Siri. Muy bien. Seguimos. Dibre Buranut, dice la cuarta alajá, las palabras de advertencia y de castigo, es decir, las palabras que el profeta advierte sobre futuros castigos, Buranut, Shanadi Omer, que el profeta viene a traer, Kegon, como por ejemplo, si dice, Ploni Yamut, fulanito va a morir, o Shana Ploni, Shana Raab, o tal año va a ser un año de hambruna, o Milhamá, o dice, va a haber guerra, porque usted va de Barima Elu, o cosas similares a estas, Imlo Amdu de Barab, si no se cumplen sus palabras, en base a Hashal en Buato. Esto no es una contradicción con su profecía. Ven, Omrim, y no decimos, Ine, Diber, Veloba, he aquí que el profeta habló y no se cumplió. ¿Por qué? Shakadosh Baruchu, Erech Apaim, Verav Gesed, Beniham Alada'a. Akadosh Baruchu es tardío en su enojo y abundante en su bondad y se compadece del mal. Vefshar, Sheasu, Teshuvah, podría ser que esas personas que iban a recibir ese castigo hicieron Teshuvah, es decir, retornaron de su mal camino, Benisrach Lahem, y Dios les perdonó, como las personas de la ciudad de Ninvé, que mencionamos antes con Yoná, o Shetala Lahem, que Hizkiyah, o por ejemplo, que, eh, que es un castigo, se retrasó, como en el caso de Hizkiyah. Hizkiyah, Dios le dijo que iba a morir, y Hizkiyah rezó, hizo Teshuvah, y entonces Dios le alargó los días de vida. Abal, pero, Iftiach al Tová de Amashiyekach Rekach, si el profeta asegura sobre algo que va a ser bueno y dice que será de tal y tal manera, velo va a Tová Shamar y no se cumple esa cosa que dijo, Veyadua Sheuna Bisheter, seguro que es un profeta falso. Shekol Dabar Tová, porque todo lo que es bueno, Sheigzor a él, todo lo bueno que decreta Dios, Afilu al Tnai, incluso si es sobre una condición, enojos no se echa para atrás. Halamata, que aprendemos de aquí. Shebedibrea Tová, Bilbad y Naví, que solamente se puede poner a prueba al profeta sobre cosas buenas. Esto es justamente Yirmiyahu, lo que dice Yirmiyahu, Bichubato le Hananiah ben Azur, en lo que le respondió a Hananiah ben Azur. Bien, eh, a ver, Hananiah ben Azur, me perdí. Le Tová, es decir, para bien, ¿qué le dijo? Hananiah, in lo yamdu de barai, si no se cumplen mis palabras, en baser de allá, shanina bisheker. No es una prueba de que yo soy un falso profeta. Abalim lo yamdu de bareja, pero si no se cumplen tus palabras, yivada shatana bisheker. Seguro que tú eres un falso profeta. Sheneemar, como dice el versículo, en Yermiyahu, ach shemana et adabarazde. Entonces, únicamente escucha esto. El profeta que profetice para paz, cuando se cumpla lo que anunció, será claro que el Eterno verdaderamente lo ha enviado. Quinta alajá. Dice Naví, un profeta. Sheid lo Naví ajer, que viene otro profeta. Sheun Naví, que nosotros tenemos certeza y sabemos con seguridad que es un verdadero profeta. Y viene y nos dice ese verdadero profeta, tal persona es un profeta, ese profeta lo consideramos como un verdadero profeta, presuponemos que lo es. Y el segundo no necesita investigarlo, no necesitamos ponerlo a prueba. Moshe Rabbenu e Yoshua. Es justamente lo que hizo Moshe Rabbenu con Yehoshua. Josué, que continuó el liderazgo del pueblo de Israel tras la muerte de Moshe. ¿Por qué el pueblo siguió a Yoshua? Porque Moshe dijo, él es mi sucesor. Le puso las manos encima y le transmitió de su santidad, etc. De Minubo y creyeron en Yoshua, Kol Israel, Kodem Sheyaseot, antes de que hiciese cualquier señal o maravilla, Vejen
Ledorot. Es decir, la primera milagro, por así decirlo, que hizo Yoshua, ¿cuál fue? Cuando el pueblo cruzó el Jordán, que los Coanim entraron con el arca, pusieron sus pies en el agua del Jordán, y el agua se paró y dejó de circular el agua de arriba para abajo, y entonces pasaron por lo seco. Pero antes de eso, el pueblo ya había seguido las instrucciones de Yoshua cuando murió Moshe. Y entonces guardaron el duelo por Moshe. Y Yoshua vino e hizo pasar la voz por todo el campamento y dijo, preparaos porque dentro de 3 días vamos a entrar en la tierra de Israel. Naví, Shenoda, Nebuato, והאמנו דבריו פעם אחר פעם, o שהעיד לו נביא, והיה הולך בדרכי הנבואה. Entonces, un profeta que lo tiene todo bien, al que sus palabras se cumplieron una y otra vez, o que otro profeta, reconocido como tal, le dijo que él es un profeta y él se conduce según los caminos de esa profecía del profeta. Asur le hashev acharab ularer bin buato. Está prohibido venir a calcular o de a poner en duda su profecía. Shema emet, que a lo mejor no es verdad. De Asur le nasot yater midai. Y está prohibido ponerlo a prueba muchas veces. Elone ye olhim umenasim leolam. Es decir, no es algo que vamos a estar por siempre poniéndolo a prueba. Sheneemar, como dice el versículo, Lo tenasu et Hashem Elokehem, kasher nisitem b'masa. Es decir, no pongáis a prueba a Dios como le pusisteis a prueba en Masá. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron ahí en Masá? Ayesh Hashem bekirbenu imain. ¿Acaso Dios está entre nosotros o no? Ela. Entonces nos dice Rambam, Meachar shenoda shezde naví, una vez que ya sabemos que él es un profeta, y aminu, hay que creer en él o tener confianza en él, veyadú, y hay que saber que Hashem de Kirbam, que Hashem está entre ellos, entre vosotros, gracias a las palabras del profeta. Velo yeharjeru, velo yehashevu aharab. Y no vais a estar sospechando ni murmurando sobre él. Que Inyan Sheneemar, como dice el versículo en Yehezkel, Veyadeu Kinavi Haya Betoham, y entonces sabréis que había un profeta entre vosotros. Berich Rahamaná de Saayan, bendito sea Dios que nos ha ayudado en buena hora y en buena señal a completar este primer apartado del Hot Yesodea Torah, estos 10 capítulos que comenzaron con las leyes fundamentales de cómo establecer nuestra fe, sobre qué basar nuestra fe, sobre la existencia de Dios, cómo podemos tratar de entender esto. Después estuvimos hablando sobre la composición del universo, hablamos de astronomía, hablamos bien de cómo era el sistema astronómico de Rambam. Después hablamos de los elementos que componían el mundo y el universo, los 4 elementos esenciales, el agua, el aire, la tierra y el fuego, y que cómo todo estaba compuesto de una mezcla de estos elementos que eran elementos que tendían a descomponerse y a volver a su posición original. Pero el alma del ser humano no estaba compuesta de eso, y por lo tanto ese alma era eterna, es eterna. Bien, después entramos en hablar sobre la veracidad de la Torá y también hablamos en las últimas 2 clases sobre la profecía y las palabras de los profetas, y hoy hemos terminado entonces estas Ilhot y Esodea Torah, que Hashem nos dé la fuerza, como termina Rambam en sus palabras, de continuar con el estudio, que tengamos el mérito de seguir acabando muchos de los libros hasta completar todo el estudio del Mishneh Torah. Repetimos que nuestro estudio sea Be'ezrat Hashem para la refuá shelema de Israel ben Abraham, que Kadosh Baruj Hu le mande una completa curación en su cuerpo, en su neshama, y que le mande salud para poder cumplir, hacer y mantener su estudio, que es siempre está presente en nuestras clases, que Kadosh Baruj Hu le cuide y le dé refuá shelema. Amén. Gracias a todos los que os habéis conectado. Gracias a todos los que vais a ver la clase en YouTube posteriormente. Y muchas gracias por estar ahí. Bezrat Hashem, nos encontraremos para seguir con el estudio de Rambam el próximo lunes a la misma hora.
Gracias a todos. Nos vemos desde Natasha.